A continuación, el tema interferencias, un gigante desconocido en los proyectos de drenaje urbano, a cargo de el ingeniero Arthur Enrique Salazar Revilla, director del Departamento de Interferencias en TIPSA Perú. Es ingeniero civil por la Universidad Antenor Orrego, con maestría en Administración y Dirección de Proyectos por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, 18 años de experiencia en el rubro construcción y 10 años de experiencia en la especialidad de interferencias. Los dejo con Arthur. Buenas tardes. Bueno, justo a la hora de almuerzo estaba conversando con unos colegas de todos los problemas que nos causan las interferencias en la obra. Bueno, acá me van a entender un poco por el título que es Interferencias, un gigante desconocido en los proyectos. Nosotros vamos a tratar unos cuantos puntos, lo que corresponde a interferencias. Primero, ¿por qué les estoy diciendo el gigante desconocido en los proyectos? Segundo, consecuencias de minimizar la identificación de interferencias. Hablaremos un poco de las normativas vigentes, los procedimientos de identificación y reubicación de interferencias generados por TIPSA, unas cuantas actividades de identificación de interferencias y las conclusiones. Bueno, acá vemos esta analogía del iceberg, ¿no? Todos en algún momento la hemos tocado. El gigante desconocido en los proyectos. Solamente puedo verlo de arriba y no sé exactamente el fondo. Si no hay un buen conocimiento de interferencias, tú puedes decir, encuentro una línea, la reubico. O puedes llegar también al punto de decir, bueno, estimo un costo sin ser consciente del daño que puedo originar. Para TIPSA, definitivamente el área de interferencia debe hacer la identificación y la correcta propuesta de reubicación. Eso lo tenemos muy claro. Luego, en la parte oculta, cuando no se tiene el concepto, puede generar de que se debió haber realizado un buen estudio previo para la reubicación de esa interferencia. Podría generar ampliaciones, paralizaciones, sobrecosto y llevar al fracaso el proyecto. Unas consecuencias de minimizar la identificación de interferencias. Para TIPSA es indispensable realizar la identificación de interferencias para el desarrollo del proyecto. A continuación le voy a comentar un par de proyectos donde no realizaron una identificación correcta de interferencias y las propuestas de reubicación. He tenido la oportunidad de trabajar en ambos proyectos, tanto desde la parte pública como la privada. En el tema de la concesión de la línea del metro, la línea 2 del metro, ahí hay un proyecto que era para las reubicaciones de las interferencias y luego poder construir las estaciones. ¿Qué cosa es lo que se encontraban? Bueno, les comento un ejemplo. Hay una estación, la estación Quilca. En la estación Quilca, en el expediente técnico para la reubicación de las interferencias, tenía identificadas diversas estructuras. Una de estas era un colector de alcantarilla que cruzaba la línea, la estación. Bueno, estaba en el expediente, también está presupuestado la reubicación, pero ¿qué cosa fue lo que se encontró ya con la ingeniería para la ejecución? Se encontraron de que estaba incompleto ese proyecto de reubicación. ¿Qué faltó? Faltó una tubería que servía como bypass para que se pueda realizar los cortes, los empalmes. ¿Qué cosa originó? Estaba presupuestado inicialmente con 7.900.000 y por adicionar esta tubería de fibra de vidrio que servía como un bypass provisional, subió a 13.400.000. ¿Qué apareció? Otro brazo del gigante escondido. Luego vemos otro ejemplo de una obra que es de emergencia. Esta obra de emergencia se originó por la rotura de una tubería de alcantarillado en el año 2019 al costado de la estación Pirámide de la línea 1 del tren eléctrico. Bueno, era una línea enorme,
pasaban 5 metros cúbicos por segundo, o sea, prácticamente son 5.000 botellas de litro al costado de uno pasando al segundo, un problema enorme. Se dio la solución del problema, pero ahora se tenía que dar ya la línea para evitar todo el tramo que estaba afectado. Entonces, en el expediente no habían previsto que por la cámara de empalme pasaba una línea de gas. ¿Qué cosa es lo que originó? Una demora de 120 días y un monto adicional de 1.300.000. Definitivamente, 1.300.000 es bastante plata, pero estamos hablando de una obra de emergencia y definitivamente el prestigio de la entidad estaba más por los suelos de lo que estaba gastando. Bueno, ahora hablemos un poco de la normativa vigente. La normativa vigente tiene el decreto legislativo 1192 y sus modificatorias. ¿En qué consiste este decreto? Bueno, en resumen, es un procedimiento donde están establecidos plazos para las liberaciones de interferencias. ¿Qué cosa tiene? Bueno, identificación de interferencias, evaluación del cronograma del expediente y la definición de presupuestos y cronograma. Acá podemos ver de que el concepto de interferencias en la normativa dice: instalaciones existentes a cargo de empresas o entidades prestadoras de servicio público y otras instalaciones o bienes que se encuentren dentro del área del derecho de vía o de ejecución de obras de infraestructura. ¿Qué entiendo en esto? Acá yo veo que hay dos actores. Hay EPS públicas y EPS privadas. Con las EPS privadas, esta normativa, este procedimiento y plazos me facilitan socializar con las empresas prestadoras de servicio, donde estamos interactuando constantemente su propuesta técnica y económica para luego llevarla a un convenio y establecer su reubicación. Pero en las públicas, ahí tenemos mucho inconveniente con las EPS públicas. Bueno, aquí en Lima hablaríamos de Sedapal. Sedapal, definitivamente, lo voy a explicar con otro ejemplo. Se va a ver la construcción del puente de Guaycoloro. La construcción del puente de Guaycoloro ha identificado de que hay una tubería, un colector de alcantarillado que tiene que ser reubicado. Pues le solicitan a Sedapal que le reubique. Sedapal dice: bueno, mira, yo recién puedo hacerlo en el año 2025. Definitivamente les complicó las cosas. Se volvió un problema gigante. Otro ejemplo es la ATU, con la construcción de todas estas estaciones que está haciendo. ¿Qué cosa es la salida que le ha encontrado? Con Sedapal ha generado unos acuerdos convenio. Bueno, tal cual como dice su nombre, ¿no? Acuerdan convenientemente apoyarse entre sí. ¿Qué cosa es lo que hace Sedapal? Sedapal le da el soporte técnico para que los acompañe en la ejecución del expediente técnico, en la elaboración, y también le va a dar la supervisión técnica en estas reubicaciones de interferencias. En TIPSA hemos visto el procedimiento de identificación y reubicación de interferencias. Disculpen. Para aclarar sobre el tema de Sedapal, no es que no quiera hacerlo, sino de que Sedapal tiene bien claro de que ellos hacen una planificación presupuestal para hacer ampliaciones de sus redes. No tienen previsto hacer reubicaciones de línea de alcantarillado y agua. Bueno, eso ya es un tema entre instituciones públicas. Regresando al tema de procedimientos de identificación y reubicación de interferencias, el primer punto, nosotros hacemos la definición de alcance y análisis del estudio de perfil. Bueno, aquí, con ayuda del área de hidráulica, se realiza el análisis de identificación de los colectores principales, secundarios, estructuras hidráulicas, para ver cuál es el orden de prioridad a los tramos, a los colectores. Generalmente utilizamos el concepto de diseño, o sea, para ir a la par y toda la información sirva de input al área de ingeniería.
El otro punto es el análisis de información proporcionada por las EPS y trabajos de campo. Aquí se verifican todas las EPS que están dentro del área de influencia del proyecto. Posterior a eso, se solicitan las informaciones a las EPS, nos entregan la data electrónica. Después viene el inicio de trabajo de campo, donde tenemos la recopilación de la información de campo, levantamiento topográfico, caracterización de buzones, exploraciones de calicatas, georradar. Acá vemos un poco más a detalle. ¿Qué hacen las cuadrillas de levantamiento de interferencias? Las cuadrillas de levantamiento de interferencias salen y barren toda información teniendo en cuenta los aspectos técnicos e informaciones de las EPS. Lo llenan en fichas, registros fotográficos. Esta información es esencial para más adelante. La cuadrilla de caracterización de buzones, bueno, ellos hacen la apertura de los buzones y realizan la caracterización. Toman la cota de tapa, la cota de fondo, las cotas de llegada, el diámetro de la tubería, el tipo de material, el flujo. También información importante para el área de ingeniería. Bueno, esto de los buzones es una de las interferencias más importantes, ya que en el proyecto pluvial nosotros vamos a poner las estructuras por las calles, justo donde coinciden la mayoría de casos con los buzones. En la cuadrilla de topografía, nosotros hacemos la georreferenciación tanto del límite de propiedad al límite de propiedad, levantando toda estructura que corresponda a las EPS. ¿Por qué? Porque es muy probable que me encuentre un medidor de luz al borde de la acera, un poste en la pista, cosas de ese tipo. Lo puedo hacer con el método RTK o con una estación total. Luego, las cuadrillas de georradar y calicatas me sirven para poder identificar las líneas soterradas que no pude ubicarlas con la información que me alcanzaron las EPS y muchas veces me da la profundidad correcta en la que se encuentra. Luego viene la ubicación georreferenciada de las interferencias en campo, en los trazos correspondientes a las alternativas iniciales. ¿Qué cosa es? La elaboración de planos y georreferenciación de interferencias a nivel de diseño preliminar. ¿Qué es lo que hago con esto? Con el diseño preliminar, plasmo toda la información que recibí de las EPS, las voy colocando por tipo, planos de gas, de agua, alcantarillado, eléctricas. Luego, comienzo a utilizar las ortofotos. Bueno, la ortofoto fue un input que me alcanzó el área de topografía. Con eso me va ayudando a georreferenciar las líneas. Muchas veces no coinciden. Luego, cojo las fichas de campo, corrijo o valido la información que ubiqué en la ortofoto. Posterior a eso, hago un descarte de las líneas que de repente no pude identificar en su momento a qué EPS pertenece. Y la última información que alimenta a la georreferenciación es la topografía que realicé de límite de propiedad a límite de propiedad. Luego viene proporcionar y o recibir información de las interferencias con todas las áreas a nivel de diseño preliminar. Bueno, acá es importante recalcar que el intercambio de información entre todas las áreas se realizó desde el inicio, solo que en este punto voy a explicarlo un poco a detalle. La retroalimentación entre las áreas. Bueno, se entrega toda identificación de interferencias de colector a diseño conceptual. Le comunico al área de ingeniería los puntos con mayor concentración de interferencias. Se podría resumir en unos mapas de calor. Luego, el área de ingeniería entrega nuevamente la información y entramos en un círculo. Yo voy nuevamente alcanzando la información al área de ingeniería para tener un mayor detalle. Después dice, identificación total de interferencia a nivel de diseño definitivo. Acá vemos cómo ha evolucionado el diseño, ¿no? Desde un diseño conceptual llega hasta un diseño definitivo. Ya obtenido el eje definitivo, yo puedo optimizar el polígono de intervención. Entonces, de esa manera, ya no es que
tengo todas las interferencias de límite de propiedad, sino ya tengo un ancho constructivo. Esa información me sirve para solicitud a las EPS para remisión de la propuesta técnica económica. Aquí es donde utilizo la herramienta que les mencioné en unas láminas, el decreto legislativo 1192, que sustancialmente dice: la liberación de interferencias para la ejecución de obras de infraestructura es de interés prioritario del Estado y constituye un elemento esencial en las relaciones entre el Estado y las empresas prestadoras de servicio público o titular de las interferencias. Solicito a las EPS que me alcancen una propuesta técnica de reubicación y lo socializo con las entidades. Luego dice: verificación y validación de las propuestas técnicas económicas de las EPS, tanto de la privada como de la pública. Se verifica la propuesta de reubicación, todas las EPS en forma integral, para evitar que se superpongan. Bueno, si es que hay algo de eso, se aclara con la EPS para no tener ningún inconveniente. Luego, se verifica igual de forma integral teniendo en cuenta el proyecto para que no se superpongan con el proyecto. Y se socializa la verificación y validación de las propuestas con la entidad. ¿Esto en qué se aterriza? En una propuesta de convenio entre la entidad y la EPS, para que se pueda dar tranquilidad a ambas partes de que se va a realizar la reubicación dentro de un presupuesto establecido y un plazo que no afecte a la ejecución de la obra. Bueno, el presupuesto de reubicación de interferencias de las EPS, ya teniendo todos los presupuestos de todas las EPS, la llevamos al expediente técnico y se da un detalle para la ejecución del drenaje pluvial. Acá vemos unos trabajos de identificación, ¿no? Caracterización de los buzones, toda la cuadrilla que sale a hacer las fichas de campo y el georradar. Aquí el tema de las conclusiones. Estas conclusiones de TIPSA son muy importantes. Mediante el inventario de la infraestructura de las diferentes empresas prestadoras de servicio dentro del área de proyecto, permite prever un diseño con la menor afectación posible a la infraestructura existente. Segundo, identificar las infraestructuras que serán afectadas por el trazo de las obras proyectadas. En el caso que sea una interferencia de las obras proyectadas, el diseño propuesto debe incluir la reubicación de dicha infraestructura, igualando o mejorando las características actuales. Eso es muy importante. El segundo punto, la identificación de las interferencias en los proyectos nos permitirá realizar expedientes técnicos teniendo la seguridad de que no afectará el triángulo de la gestión de proyectos: tiempo, costo, alcance. Y por último, todo esto genera valor ganado en todos los proyectos. Muchas gracias, espero haber gustado.